bien, ¿y usted? Qué bueno. Yo bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hoy día vamos a comenzar con nuestra clase, nuestra primera clase, entre comillas, porque ayer nos conocimos, nos presentamos. Así que ahora vamos a comenzar como Dios manda. Bueno, les voy a pedir que abran su micrófono. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí. Ya, vamos a abrir un micrófono porque vamos a pasar la lista. Y ustedes me van diciendo presente, ¿ya? Ya. Ya, vamos aquí primero ya. Como tenemos 2 horas, la primera hora es de las 10 hasta las 10:45, pero el Zoom se corta a las 10:40, así que ahí voy a cortar la clase. Luego nos juntamos a las 11, de 11 a 11:45. Voy a pasar lista la primera y la segunda hora, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya, mi chiquilla? Sí. Entonces, comencemos con doña Danitza Aguayo. ¿Se encuentra? ¿No? ¿Javiera Bustos? Sí. ¿Presente? Sí. ¿Javiera? ¿Está? ¿Está Javiera Bustos, no? No está. Yamaira Cartes. Jean Cartes. Yesminder Castro. Presente. Ya. Ayelén Cruzat. Presente, profe. ¿Ya? Génesis Fernández. Mía González. Belén Medina. Presente. Ya. Antonia Meriño. Camelia Navarro. Katia Navarro. Presente. Ya. Daniela Raín. Fernanda Ríos. Presente. Ya. Jennifer Sáez. Alexia Sangüesa. Presente. Ya. Y doña Estefanía Urra. Presente. Ya. ¿Hay alguna amiga que no haya nombrado por ahí? Porque haya llegado atrasadita. Yo recién me uní, es que no había escuchado. ¿Cómo se llama usted? Mía González. Mía González. Correcto. Ahí está presente. ¿Hay Yo otra tampoco, amiga que no haya nombrado? ¿Alguna Yo. otra amiga? ¿Quién más? Yo, Natalia González. González. Natalia. Sí. Natalia González. Ya, pensé un poquitito. Natalia González. Natalia González. Natalia. Ya. ¿Alguien más no he nombrado? Yo, profe. ¿Cómo se llama usted? Camelia. ¿Cuánto? ¿Apellido? Navarro. Amelia Navarro. Aquí está. Ya, presente. ¿Hay alguien más? Sí. ¿Quién? ¿Quién más? ¿No nombré? ¿Estamos todos? ¿No hay más? Ya. Es importante que contesten la lista, chiquillos, porque después quedan ausentes y eso es malo porque a la asistencia le vamos a poner nota, ¿ya? ¿Se ve la pantalla ahí o no? Sí. Sí. Ya. Entonces, vamos a comenzar la clase de hoy día.
que tiene que ver con el repaso o reforzamiento de la multiplicación y división de números enteros desde un punto de vista tecnológico. Ayer yo les mencionaba que la matemática va a estar orientada a lo que es el área tecnológica e inglés. Es muy probable que en la parte de inglés salgan algunas cosillas, pero eso lo vamos a dejar a la profesora Valeria que se introduzca en ese tema, porque estos tres ramos están inmersos en uno solo que se llama resolución de problemas y dilemas, ¿cierto? ¿Estamos bien o no? Sí. Ya, Sí. entonces, partamos. Sí. Clase número 1 del primer año A, del 9 de marzo del 2021. Usted, amiga mía, siempre tiene que preguntarle al profesor, sea el profesor Parrita, sea el que sea, preguntarle, profesor, ¿cuál es el objetivo de esta clase? Es importante eso, porque todo tiene que tener un objetivo. Entonces yo le voy a contestar, amiga mía, que el objetivo de esta clase es potenciar tus habilidades y capacidades matemáticas. O sea, vamos a aprender matemáticas y recordar matemáticas para poder aplicarlas a actividades de carácter tecnológico. Chuta, qué palabra más grande. Actividades tecnológicas. Por ejemplo, ¿qué, profe? Supongamos que queramos hacer una casita. Hay que aprender a medir, hay que calcular, cubicar, comprar materiales. Entonces la matemática le vamos a dar una aplicación. Pero para eso tenemos que aprender ciertos conceptos básicos. Y eso es lo que vamos a repasar. Hoy día y hasta la próxima semana y el primer trimestre vamos a repasar todos los contenidos que ustedes se supone que traen desde octavo básico. Así que algunos les van a parecer muy familiares. Eso sería la idea, que toda la parte que a ustedes les quedó dando vuelta en octavo básico la podamos sacar al aire ahora y dejarla lista para comenzar con la materia de primero medio. ¿Les parece bien? Sí. Bien, muy bien. Sí. Muchas gracias, chiquillos. Entonces, alguna de las amigas dirá, ¿y qué está hablando este profe, oiga? ¿Qué será la matemática y la tecnología? ¿Qué relación tiene la matemática con la tecnología? Bueno, la tecnología primero que todo es una ciencia. ¿Qué es lo que es una ciencia? Algo que se puede hacer, permite crear proyectos. Lo más simple, por ejemplo, como les decía anteriormente, hacer una casita, hacer un negocito, cualquier cosa. Cualquier proyecto necesita imperiosamente conocer y saber conocimientos matemáticos. Por eso que la tecnología es la ciencia que permite la creación de proyectos que deben tener conocimientos matemáticos. Por ejemplo, la mencionada casa. Yo no hago una casa así por hacerla nomás. ¿Cómo la hago? Para que me quede bonita, que no se vaya a caer encima de la cabeza. Entonces tengo que conocer de qué material la voy a hacer, cómo la voy a hacer, de qué porte la voy a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, necesito, para construir una casa, sumar la cantidad de material a ocupar, medir el porte de la casa, tengo que medir, multiplicar los materiales que voy a comprar para ir al Soima o a una barraca, comprar si es que va a hacer madera o cemento, dibujar un plano, como el que está ahí abajo. Entonces, en cada uno de estos aspectos, tú estás aplicando un aspecto tecnológico. Y es necesario saber los conceptos básicos de números, multiplicaciones y operaciones matemáticas que nos van a permitir realizar esa casa. O sea, yo pongo como ejemplo una casa, pero a lo mejor usted puede hacer otro proyecto en relación a su área de especialidad, que es la enfermería, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Sí. Muy bien. Entonces, en cualquier aspecto vamos a tener que ocupar la matemática. Es por eso que hay que tomarle alto cariño a esta cosa, y yo, como ustedes son mis amigas, yo les voy a entregar este concepto y este material de la forma más dinámica y didáctica posible para que sea entretenido y no aburrido. ¿Ya? Esa es la idea. Por eso es importante, chiquillos, que ustedes sean entretenidas y pregunten, interactuemos con los ejercicios, todo el cuento, porque cuando hagamos un proyectito vamos a tener que conversarlo entre todos, ¿ya?
para que esta cosa no sea tan monótona y como ver una pantalla, ¿no? ¿Ya? Esa es la idea. Bueno, ¿qué aprenderemos hoy día? ¿Qué es lo que vamos a reforzar en la clase hoy día y en las que sigue? Vamos a reforzar el cómo resolver problemas relacionados con el entorno tecnológico aplicando las operaciones de multiplicación y división de números enteros. Chuta, ¿qué es lo que es eso? Me dicen algunas. ¿De qué está hablando, profe? De esto, hija. Primero de todo, nosotros tenemos que conocer el concepto más básico de la matemática. Estoy partiendo del punto de vista que no sabemos nada. Nada de nada. Primera vez que encontramos esto. Nos vamos a olvidar de todo lo que sabemos para atrás. Vamos a empezar de cero. Entonces, el hombre cuando parte en su historia, nace con un concepto de número. Necesita saber cuántas vaquitas tiene en su corral, necesita saber cuántos porotos le va a echar a la comida, necesita saber cuántos somos en la casa. Entonces necesita cuantificar, porque antes solamente usaba las cualidades, bonito, feo, brilloso, aquí y acá, pero nunca cuantificó. Entonces cuando el hombre comenzó, hombre y mujer obviamente, con la necesidad de cuantificar, necesitó contar, porque todos contamos, pues. Contamos la plata para comprar el pan, contamos la cantidad de alumnos que hay dentro de una sala, contamos la cantidad de perritos que tenemos en la casa, contamos la cantidad de miembros que somos en la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos la necesidad imperiosa de contar. ¿Y cómo cuento si no conozco nada? Entonces el hombre creó símbolos. Entonces así nacieron los famosos números naturales. Y dijo que los números naturales son los que utilizamos en la vida cotidiana para contar. No son decimales, son números fijos. Entonces, creó un conjunto y dijo, a estos números que están aquí, del 0, el 1, el 2, 3, 4, 5 hacia arriba, le voy a llamar números naturales. ¿Y por qué naturales? Porque son parte de la naturaleza. 2 arbolitos, 2 casitas, 2 miembros en la casa, 2 porotitos, 2 vaquitas. ¿Se entiende, chiquilla? Sí. Sí. Correcto. Entonces, él dijo, cuando no tengo nada, el símbolo que va a representar no tener nada va a ser el 0. Cuando tengo una cosita, el símbolo que va a representar esa cosita sola va a ser el 1. Cuando tengo 2 cositas, el símbolo que va a representar esas 2 cositas es el 2. Y así, 3, 4, 5, etcétera, etcétera. Pero hay una característica para representar esa cantidad de cositas. Esas cositas o objetos tienen que ser del mismo tipo. Por ejemplo, si yo tengo una vaquita y un caballito, no puedo decir que tengo 2. Tengo que buscar un nombre que me asemeje las 2 cosas dentro de una misma cosa. Por ejemplo, tengo 2 animales, pero no puedo decir tengo 2 vacas y tengo 2 caballos porque tengo una vaquita y un caballo. ¿Me entienden? Son cosas distintas. Si yo lo sumo o lo meto dentro de un conjunto dándole un mismo nombre, ahí podría ser. Por ejemplo, en un curso, somos 10 hombres y 10 mujeres. No puedo decir que somos 20 hombres o 20 mujeres porque son 10 y 10, pero sí puedo decir que son 20 alumnos. ¿Te das cuenta que le da una connotación para poder meter todo en una sola bolsa? ¿Se dan cuenta, no? Chicas. Sí. Eso, ¿eh? Entonces, la primera característica que aprendió el hombre fue a contar y creó los números naturales, desde el 0 hasta el infinito. 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, él se preguntó y dijo, oye, ¿y qué operaciones básicas puedo hacer con los números naturales? Sumar, restar, que son las operaciones básicas. La multiplicación y la división nacen de esas operaciones. El fondo, si hilamos más fino, la única operación que existe en la vida es la suma. Porque después vamos a aprender
que la resta es sumarle el inverso aditivo a un número. Después vamos a aprender que la multiplicación es sumar varias veces un mismo número. Así sucesivamente. Por lo tanto, la operación básica con los números naturales es la suma y la resta. ¿Alguien me puede decir qué es lo que entiende por suma, chiquillas? ¿Qué es lo que es la suma? ¿Qué es lo que es sumar? Cuando te dan un número más grande, Claro, como resultado, es agregar, ¿cierto? Por ejemplo, oye, ¿por qué no nos sumamos a la campaña en contra de la violencia, en contra de no sé qué cosa? Sumémonos. Ya, ¿y qué significa eso? Es que hay dos, ahora vamos a ser cuatro. ¿Me entiendes? Sumar es agregar. Entonces, sumar es agregar elementos de un conjunto del mismo tipo. Por ejemplo, si tengo 3 caballitos, no puedo agregar a un perro y decir tengo 4 caballitos. No. O tengo perro o tengo caballitos. O tengo animales. Ahí sí. Por lo tanto, sumar es agregar. ¿Y qué será restar, chiquilla? Quitar. Correcto, muy bien. Quitar. O sea, cuando yo resto, le quito un elemento. Aunque sea muy básico el concepto y a lo mejor muy tonto, ¿eh? Restar, si restar, todo el mundo sabe que restar. Pero después cuando tengamos un número más difícil, va a ver que vamos a tener que tener clarito cuándo sumamos y cuándo restamos. Eso lo vamos a ir viendo en el tiempo. Así que, concepto básico, bíblico, sumar es agregar elementos, restar es quitar elementos a un conjunto de un mismo tipo. Mira, vamos a ver unos ejemplos muy fáciles. Tengo un perrito y lo sumo a otro perrito. ¿Cuántos perritos tengo? 2. 2. Dos. Dos. ¿Sumé o resté? Sumo. Sumé, ¿cierto? Después tengo 2 leoncitos y le sumo un león más. Tengo 3 leones. Tengo 3 palomitas o gaviotas, le sumé una, me dio 4. Tengo un conejito y le sumo 4 conejos, tengo 5 conejos. ¿Se dan cuenta que todos son del mismo tipo? Sí. Sí. Perros, Sí. leones. Sí. Estoy sumando. Y ahí viene el dicho, chiquilla, que dice, oye, no sumemos peras con manzanas. ¿Lo han escuchado, no? ¿Lo han Sí. escuchado? Cuando uno Sí. discute con el amigo, oye, no, aguántale, no sumís peras con manzanas. ¿Qué es lo que nos está diciendo en el fondo? Que no podemos sumar cosas distintas, tienen que ser cosas del mismo tipo. Fíjate acá, mira. Entonces, esa es una suma correcta que está dentro de los números naturales, cumple también, también y también. Las 4 operaciones que están ahí con las figuras suman números naturales. ¿Por qué? Porque se agregaron elementos a un conjunto de un mismo tipo. Por ejemplo, en el caso de los perritos, un conjunto de los perritos, el conjunto de los leones, el conjunto de las palomitas y el conjunto de los conejitos. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien, chilla. ¿Eso que está ahí está bueno o está malo? Está malo. Está malo, ¿cierto? Porque a 2 leones no le puedo sumar un perro y me das 3. ¿El 3 qué? No No puede son ser. del mismo tipo. No son del mismo tipo, justamente. Pero si usted quiere arreglar la cosa y sacarse el pillo, podría decir, mira, ahí tengo 3 animales. Ah, pero está hablando de animales, no está hablando de leones ni perros. Entonces, si yo hablo de leones y perros, no puedo sumar. Pero si hablo de animales, ahí podría ser. Abajo lo mismo. No puedo sumar 3 palomitas más un león. Por lo tanto, no son operaciones válidas. ¿Por qué? Porque no son elementos de un mismo tipo. ¿Se entiende? Sí. 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 Muy bien. Entonces, el resultado siempre debe dar un número natural. No conocemos otro número, ¿eh? Conocemos solamente, olvídense los números, solamente conocemos hoy día desde el 0 para adelante, o sea, el 0, el 1, el 2, el 3, 4, 5. Y todos esos números que están ahí están dentro de ese conjunto. Por lo tanto, estamos trabajando con los primeros numeritos que creó el hombre, que se llamó conjunto de los números naturales. ¿Ya? No conocemos nada más hasta el minuto, no nos adelantemos. Entonces, siguiendo por la vida, ahí está el monito, ese monito le vamos a llamar Polín, ¿ya? Les presento a Polín. ¿Le gustó el emoticono, no? Sí. Está simpático, Sí. pero póngale más. Sí, está muy triste, pues. Hay que ser alegre. Ya. Pero el hombre siguió caminando
siguió andando la vida, siguió evolucionando y todos los cuentos, y se le empezaron a presentar otras preguntas. Se empezó a endeudar, empezó a pedir plata prestada y tuvo problemas para pagar. Como todo el mundo, hoy día compra cosas y le cuesta pagar, y a veces no tiene dinero. Entonces le nació la siguiente pregunta. Oye, tengo 10.000 pesos y debo pagar una cuenta ahora ya, de 12.000 pesos. Él no tiene el concepto que le falta el número, porque él conoce los números positivos, ¿no? Entonces, tiene 10.000 y paga 12.000. Y resulta que se dio cuenta que le faltaban 2.000. O sea, tiene 2.000 pesos menos. Pero ese número lo conoce o no lo conoce. Chiquilla. Hasta el No. minuto que lo hemos visto. ¿Conoce ese número, no? No. No, porque es negativo. ¿Dónde lo pongo? No tengo idea. Porque solamente conozco el 0, el 1, el 2, el 3, el 2.000, todo positivo. No conozco los negativos. Entonces el hombre dijo, ya pues, hagamos la cortita. Vamos a crear un conjunto nuevo. Un conjunto de los mismos números naturales, pero ahora que sean negativos. Y así nacieron los números negativos. Entonces se preguntaba, ¿cómo escribo ese resultado si no está en el conjunto de los números naturales? Entonces dijo, voy a crear un conjunto de números igual a los naturales, pero hacia la izquierda. O sea, números negativos, que vayan avanzando hacia la izquierda. Entonces ya se encontró con un conjunto que avanzaba hacia la derecha del 0 y se encontró con un número que avanzaba hacia la derecha izquierda, hacia la izquierda del 0. No le podía llamar n. ¿Por qué? Porque ya tenía un conjunto que se llamaba n. Entonces, ¿cómo lo llamo? Le voy a llamar z. ¿Y por qué z? Porque se me ocurrió, ¿no? Así que a ese conjunto z le voy a llamar el conjunto de los números enteros. Entonces ya ampliamos el conocimiento y creamos el conjunto de los números enteros, que va a ser del 0 hacia la derecha los positivos y del 0 a la izquierda los negativos. Entonces dijo, a ese conjunto Z va a ser un conjunto que contiene a los números naturales, que ahora le voy a llamar positivo, y va a contener a los números negativos, que también se van a llamar números enteros, pero negativos. Entonces ahora tengo un conjunto más grande, que involucra al conjunto natural. ¿Por qué? Porque los naturales son los positivos. Entonces, ¿cómo definió los números enteros entonces? Como los números positivos que están a la derecha del 0 y como los números negativos que están a la izquierda del 0. Y ahí pudo entrar a conocer elementos que le traían problemas. Por ejemplo, un número negativo no es bueno. Por ejemplo, en el caso de ustedes, cuando toman una temperatura bajo 0 no es buena. Un número negativo en las finanzas no es bueno. A lo mejor, si bajó el calor a un número negativo, que ya prácticamente salía hielo, tampoco es bueno. Por lo tanto, el número negativo no muestra cosas bonitas. Siempre uno dice, tienes que pensar positivo. Siempre hay que pensar del 0 para adelante, pero lamentablemente en la vida existe también lo negativo. Así que creó un conjunto que se llamó Z y le llamó el conjunto de los números enteros, donde está hacia la derecha los enteros positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinito, y a la izquierda están los números negativos, el menos 1, el menos 2, el menos 3, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces ya tenemos un conjunto más grande. Entonces el conjunto de los números enteros contiene el conjunto de los naturales. Por claro que los contiene porque son los positivos. ¿Ya? Entonces, ¿se dan cuenta en ese monito? El conjunto grande, la circunferencia grande, son todos los números enteros. Pero como los enteros tiene a los negativos y tiene a los positivos, ¿y quiénes son los positivos? Los naturales. Entonces ya el hombre no habló de números naturales, sino que habló de números enteros. Así, cuando vayamos creciendo esta cosa, vamos a crear un conjunto más grande, por ejemplo, donde aparezcan los decimales, que va a meter a los enteros dentro, y así vamos hablando siempre, vamos creciendo, creciendo, creciendo. Por lo tanto, estos son los primeros conjuntos numéricos que inventó el hombre. O sea, estamos partiendo de 0. Entonces,
Bien, po. Ahora estoy feliz, po. Ahora estoy feliz porque ese número que me salió ahí, ya sé que es un número entero y negativo. No es un número bueno porque debo plata, po. Tengo 10 luquitas y tengo que pagar 12. Se me pasó la cuenta, ¿no? Así que ahora voy a tener que conocer esos números negativos. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Ok. Entonces, ¿qué operaciones básicas puedo tener yo con los números enteros? Pensemos siempre en las operaciones básicas. Sumar, restar, multiplicar y dividir. Cuando uno habla de operaciones básicas, está hablando de esas 4 operaciones. Sumar, restar, multiplicar y dividir. Siempre son las mismas. Entonces, ¿cómo sumo y resto números enteros? Porque ahora van a salir números positivos y números negativos. Entonces tengo que buscar la forma de restar. Cuando tengo 2 números con el mismo signo, es decir, ya sea los 2 positivos o los 2 negativos, ¿cómo los sumo? Se suman los números y se mantiene el signo. Cuando tengo 2 números con el mismo signo, ya sean positivos o negativos, sumo los números y mantengo el signo. Cuando tengo 2 números con distintos signos, por ejemplo, uno positivo y uno negativo, o al revés, al mayor le resto el menor y conservo el signo del mayor. Eso ustedes lo conocen desde octavo básico. Entonces, Sí. se conserva el signo, claro, y sumamos los números. Ejemplo, ¿ese número es positivo o negativo, chiquilla? Positivo. Muy bien. Positivo. Positivo. Muy bien. Le sumo otro número positivo. ¿Qué pasa cuando tengo 2 números con el mismo signo? El resultado Se conserva el signo. ¿Es positivo o negativo? Positivo. Correcto. Positivo. ¿Y 3 más 2 cuánto nos da? 5. Muy bien. Por lo 5. tanto, se cumple. Se suman los números y se conserva el signo porque son iguales. ¿Ese número es positivo o negativo? Positivo. Positivo. Muy bien. Y le sumo otro positivo. ¿Cómo es el resultado? 15. 15. 15. ¿Negativo o positivo? Positivo. Muy Positivo. bien. Positivo. ¿Te das cuenta que te estoy haciendo 2 preguntas? Mira, aprendan esto. Primero, obviamente, 10 más 5 es 15. En lo que va a valer el número, ¿cierto? Y también pensar en el signo del número. ¿Ya? Entonces, vamos acá, ¿cierto? Se nos arrancó un poco la cosa. Vamos a compartir de nuevo acá, que me está pidiéndolo. Aquí está. Ahí está. ¿Se ve? Sí. Que como el Zoom se apaga con 40 minutos, te empieza a avisar y te salen unas páginas raras y no sé, hay que estar atento. Nos quedan 9 minutitos para terminar la primera hora. Así que, terminando la primera hora, después nos conectamos a las 11 de la mañana, ¿ya? Porque son 2 horitas. Así que vamos muy despacito, así que para que no se canse. Bueno, entonces aquí nos da 15 y es positivo. ¿Ese número es positivo o negativo? Negativo. 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 El menos 5. ¿Es positivo o negativo? Negativo. Negativo. ¿Cómo será el Negativo. resultado? El símbolo Negativo. negativo. Correcto, porque son símbolos iguales y en este caso negativo. Y nos da menos 3. Menos 3. Muy bien. Menos 2 más menos 1 es positivo o negativo. Negativo. Correcto. Muy bien. Y sumamos, menos 3. Y cuando tenemos signos de distinto, por ejemplo, uno positivo y otro negativo, se restan los números y se conserva el signo del mayor. Eso lo vamos a ir viendo con ejemplos más adelante. Ahí está Polín, está muy feliz porque entendió. Veamos ahora, acabamos de ver las primeras 2 operaciones básicas que son la suma y la resta. Ahora vamos a ver la multiplicación y la división de números enteros. Aquí ustedes tienen que acordarse, y vamos a recordar, la famosa regla de los signos. ¿Se acuerdan o no? Sí. Bien, Más o bien. menos. Bueno, la vamos a recordar ahora y
Eso no importa que eso no aprenda, se lo anotan en un torpeo, no, porque al final tanto es la luz, al final uno se lo aprende de memoria. Así que lo pueden anotar en un torpeo, pegar un pantallazo, en todo caso la clase va a estar grabada, así que ustedes la pueden revisar cuando quieran nomás, donde yo se las voy a publicar, así que no hay problema. Bueno, cuando multiplico o divido números con el mismo signo, debo tener en cuenta las siguientes reglas de los signos. Entonces, hay reglas de signos para multiplicación y reglas de signos para división, que son las mismas. Y ahí cuando decíamos más por menos, menos por más, menos por menos, esas son las reglas. Entonces, las reglas para multiplicar son las siguientes. Si tengo un número positivo y lo multiplico por otro positivo, ¿cómo será el resultado? ¿Se acuerdan? Positivo. Muy bien, Positivo. muy bien. O sea, positivo por positivo nos da positivo. Positivo. Muy bien. Si tengo un número positivo y lo multiplico por otro negativo, ¿cómo es el resultado? Negativo. 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 Muy bien. Entonces nos da negativo. Si tengo un número negativo y lo multiplico por uno positivo, ¿cómo me da el resultado? Negativo. Negativo. Perfecto, muy bien, chiquilla, muy bien. Y si tengo uno negativo y lo multiplico por otro negativo, ¿cuánto me da? Positivo. Positivo. Muy bien. ¿Y saben lo Positivo. simpático de la cosa? Que ustedes ya se las saben, las reglas para multiplicar y son las mismas para dividir. Así que cuando usted tiene, porque a veces se confunde, cuando yo tengo multiplicaciones me las sé de memoria y cuando hay divisiones me preguntan, no, son las mismas. Por lo tanto, las reglas para dividir son las mismas. Si tengo un número positivo y lo divido por uno positivo, me tendría que dar Positivo. muy bien, Positivo. Positivo. muy bien. Si tengo uno positivo y lo divido por uno negativo, me da Negativo. 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 Bien, muy bien. Si tengo uno negativo y lo divido por uno positivo, ¿cuánto me da? Negativo. 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 Bien, muy bien. Y si tengo uno negativo y lo divido por uno negativo, ¿me da? Positivo. 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 Exactamente, justamente. Por eso los colores, ¿eh? Por eso puse los mismos colores para que sepan que es lo mismo, ¿eh? Multiplicar números positivos es lo mismo que dividir números positivos. Así es, etc. Entonces, primero tenemos que preocuparnos, cuando tengamos un ejercicio, preocuparnos del signo, porque eso se olvida. Cuando tengamos que hacer un ejercicio, que lo vamos a hacer acá, lo primero que tenemos que preocuparnos es del signo. Y después nos preocupamos del resultado. O sea, ojo, ¿eh? Primero el signo y después el resultado. Por lo tanto, son dos respuestas que hay que dar. El signo del resultado y el resultado. ¿Ya? Esa es la idea. Ejemplo. 2 positivo. Si lo divido, o sea, perdón, si lo multiplico por 3 positivo. Primero, pienso en el signo. ¿Qué signo me va a dar ese? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Y después pienso en el resultado. ¿Cuál es el resultado? 6. 9. 6, ¿cierto? 6. 2 por 3, 6. Sí. Sí. Chiquilla, una preguntita así entre nosotros, sin que sepa nadie, que no salga de qué con el agua. ¿Cómo estamos con las tablas? ¿Más o menos, no? Más o menos. ¿Más o menos? Bueno. Ya. Les recomiendo que entren al YouTube o alguna página web y bajen las tablas y tenganlas como torpedo. Bien. Déjate la palabra, como torpedo. ¿Para qué? Para que la vayan ocupando y la vayan aprendiendo, porque es importante saberse las tablas, porque si no sabemos las tablas, estamos jodidos. ¿Ya? Así que les doy esa tarea. Bajen de internet las tablas, las fotocopias, las que en el cuaderno, cualquier cosa, y se las aprenden ahí, o por último las van torpedeando, las van viendo a medida que van, si alguna multiplicación les cuesta. Bájensela hasta el, no sé, hasta el 20, ¿ya? Ahí busquen, porque la multiplicación es importante. ¿Ya? Entonces eso nos da 6 positivos. O sea, más por más, y 2 por 3, 6. ¿Cuánto nos dará eso? Primero el signo y después el resultado. Menos. ¿Menos qué? Menos 15. Menos 2, ¿cierto? Porque está dividiendo. 10 dividido por 5 nos da
menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque menos por más es menos y 10 partido por 5 es 2. Siempre se responde así. Primero el signo y después el resultado. 8 dividido entre 2. ¿Cuánto nos da? Chicas poderosas, ¿cuánto nos da 8 dividido en 2? 2. 4 positivo o no? 4. ¿Positivo o negativo? ¿Positivo? ¿Por qué positivo? Negativo. Negativo, porque el 8 es positivo y el 2 es negativo. Recuerda que más por menos nos da. ¿Qué nos da? Negativo, justamente. Entonces nos da Negativo. menos 4. ¿Ve que se están olvidando? Apréndase. Más por más por menos, menos por más, menos por menos, más. Siempre, no se olviden de eso, porque cuando hagamos ejercicio, suele olvidarse. Primero el signo y después el resultado. Ya hagamos este otro. Menos 2 por menos 3. ¿Cuánto nos da? Chicas, Menos 6. Negativo. positivo, ¿cierto? Porque menos por menos da más. Y 2 por 3, 6. 6. Correcto. Esa es la historia. Ahí se puso bonito y feliz el monito. Ya, hagamos un ejercicio. Porque aquí hay que hacer ejercicio. Vamos a hacer harto ejercicio, así que hay que tener un cuadernito ahí, porque lo vamos a hacer. Yo voy a hacer alguno, y voy a hacer los otros. Así que vamos a interactuar. Ya, mira, fíjate lo que dice acá. Dice, resolvamos los siguientes ejercicios e identifiquemos, o sea, veamos a qué conjunto pertenecen los resultados. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ese ejercicio que está ahí. Tengo suma y resta de números positivos y negativos. ¿Se acuerdan que la profesora nos decía, para sumar números positivos y negativos, primero juntemos los positivos, los sumamos, y después los negativos los sumamos, y después los restamos? ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. Ya. Entonces, Sí. con este ejercicio vamos a detener la clase para que no se corte, ¿ya? Este va a ser el ejercicio y nos juntamos a las 11. Juntamos, para no enredarnos, sumamos los números positivos y luego los negativos y restamos los resultados. ¿Cuáles son los positivos? El 3, el